Hola, buenas. Voy a presentar la comunicación, el pasado evocado, el dibujo y las imágenes de inteligencia artificial como herramienta pedagógica en arqueología. Cuando pensamos en una expresión artística, como puede ser el dibujo, estamos pensando siempre en la calidad de la misma o el estudio, el empleo de esta herramienta para mejorar la expresión artística. Y aquí lo que queremos es justo lo contrario, sino una utilización en otro tipo de ámbito para despertar o hacer conscientes del sesgo subyacente, de la visión que tenemos de la arqueología, especialmente en el alumnado del grado de historia, cuyo contexto, su información o la relación con los yacimientos arqueológicos estamos viendo que es bastante escaso. Entonces, en este caso, lo que pretendemos es que ellos sean conscientes y traer al aula la visión que tienen del pasado, que es al final la que va a condicionar por su posterior carrera y también la experiencia que están teniendo dentro de la asignatura de arqueología o métodos y técnicas de arqueología. Entonces, esta sería la parte que queremos despertar y se trata de un trabajo donde lo que intentamos es llevar al aula un dibujo de un tiempo muy breve, que no les dé tiempo a pensar y si no simplemente sea como una versión o que viertan lo que está en su cabeza sobre el pasado, haciendo una pregunta directa y abierta que ellos puedan entender, pero a su vez interpretar y no emplear nosotros ningún tipo de sesgo, por ejemplo, con el número o lo que estamos buscando o la visión que nosotros podemos tener del pasado. Entonces, una pregunta, por así decirlo, bastante sencilla. Para poder hacer esta herramienta que llevamos un par de años aplicando en las clases de grado, nos hemos aconsejado del grupo de la Universidad de Vigo, en concreto con la profesora Beatriz de Comendador Rey, que tiene muchísima experiencia en este tipo de aproximaciones o del estudio del dibujo como herramienta pedagógica. Bueno, vamos allá en lo que sería el estudio que estamos, o las actividades que estamos haciendo, que constan de dos ejercicios. Por un lado, lo que estamos es un trabajo en clase. Dentro de la clase lo que tenemos es que evoquen o que traigan a su mente un yacimiento arqueológico. Por lo que estamos viendo, no tienen mucha relación la mayoría del alumnado con yacimientos arqueológicos, entonces queremos que en grupo piensen en uno de ellos. Entonces, en un día anterior se les utiliza, se ponen en grupo y se les pregunta que piensen o que elijan un yacimiento arqueológico que les guste o que se sientan identificados o que hayan visitado, etcétera, que elijan entre todos ellos y, por ejemplo, hacemos preguntas relacionadas con la propia asignatura, como que discutan la delimitación que podría tener, la funcionalidad, pero también, por ejemplo, qué objetos podría haber allí, qué ecofactos, qué artefactos, sería una parte del trabajo que desarrollamos con ellos en el aula. Esto se hace en una clase anterior y en la clase donde hacemos la parte del dibujo, de la expresión artística, retrotraemos a ese yacimiento que han elegido para que se discuta o que hagan la parte del dibujo con una pregunta que sería dibujar en 5 minutos. No se les advierte anteriormente, son días, se llega a clase, se reparten unas pequeñas cuartillas y le dicen dibujar en 5 minutos lo que sugiera la frase, cómo eran las personas que vivían allí. Se supone que vivían en el yacimiento arqueológico cuando este estaba activo. Entonces, se les dice, porque tienden bueno, a hablar entre ellos, no se les deja en un principio que hablen entre ellos para que cada uno evoque lo que tiene en su cabeza, lo que ha pensado durante el ejercicio anterior de pensar en un yacimiento arqueológico, y lo que sería pues es un tipo con esta frase bueno, en la proyección, y estos son 5 minutos que se van moviendo, donde el profesor no hace ningún tipo de inferencia ni responder a preguntas, sino simplemente que dibujen lo que tienen en su cabeza. Pues estos son una contadora hacia atrás, donde cada uno de los minutos se va pasando y se evocan a lo que se debían de los yacimientos de la clase anterior.
Bueno, pues ¿cómo trabajaremos con los dibujos? En una clase posterior, lo que hacemos es, lo que yo hago es recopilo todos los dibujos y fotografío todos los dibujos. Aquí os traigo el ejemplo concreto de un año, pero cada uno de los años tenemos otro bulk de dibujos diferentes y en general se parecen mucho. Entonces lo que haríamos es, voy mezclando, voy intercalando algunos dibujos en algunos aspectos de la docencia. Por ejemplo, para hacerles conscientes de algunos de estos sesgos, todos los dibujos de ellos, es decir, los 100 dibujos que tengo en clase salen en algún momento de la docencia posterior y luego los que no salen relacionados con alguna de las actividades que hablamos van a salir después en lo que hicimos como bloques temáticos para identificación de sesgos. Por ejemplo, tenemos una parte de la docencia que se refiere al paleoclima o la relación de los seres humanos con el clima y en este caso sería un ejemplo donde como parte de esta docencia se sacan fotografías o se sacan fotografías a dibujos donde hay algún elemento climático. Esos elementos climáticos normalmente son muy escasos. La mayoría de las personas de los alumnos, cuando hace el dibujo, no pone ningún elemento, ya no sea lluvia, ni nubes, ni sol ni nada, pero si lo ponen normalmente suelen ser un sol radiante y a veces tenemos otro sol, a veces muy escasas veces aparecen nubes y tenemos esa visión como más pequeñita donde hablamos del sol. Y una vez se les hace pensar si ellos cuando piensan en el pasado siempre hace sol o si, bueno, como estamos en Galicia, piensan en días de lluvia o piensan en días malos. Y la mayoría de las veces tienen, o ellos son conscientes, tienen la conciencia de que siempre tienen una visión de un pasado soleado donde los elementos climáticos no están afectando directamente, les ayuda mucho a entrar dentro de esta parte de climatología. Y luego ya, por ejemplo, empezamos con los bloques temáticos, donde hablamos de las familias o lo que tenemos grupos de personas que podrían constituir una familia y en general lo que vamos a tener, las características es siempre está la figura femenina masculina y uno o dos figuras más pequeñas que se identifican como niños. Los niños suelen tener unas actitudes muy pasivas, ellos lo ven perfectamente en los dibujos, pues tenemos donde los adultos tienen objetos en la mano, mientras que los niños no los tienen. Vuelve a ser el mismo esquema, los adultos haciendo una acción y los niños aparte. Esta parte del trabajo se abre el debate para que ellos piensen en un evento de alta mortalidad infantil, donde serían pues, en periodos preantibióticos, porque ellos no son capaces de ver que existe. Que existe en niños, en un pasado donde la mayoría de los individuos que están en un yacimiento en lo que soy un yacimiento serían niños, ellos no los ven. El número de dibujos que contienen niños suele ser de en torno a 5 o 6 de cada 100 dibujos, muy poquitos. Tenemos otros de niños, siempre los niños con actitudes pasivas y se le hace un poco enfrentarse a esa situación de la baja número de niños que dibujan ellos. Los individuos que aparecen siempre son de frente, ya veis estos ejemplos, son individuos completamente eréticos, sin ningún tipo de movimiento, portando objetos y muchas veces es casi una visión de ellos mismos en el pasado. La mayoría de los individuos son hombres y hay menos mujeres, ellos también lo relacionan y dicen que se ven a ellos mismos en la parte del pasado, es una parte que les ayuda mucho, pues eso que donde se expresa mucho la ropa y las actitudes como muy serias y sin mostrar actividad, aunque la pregunta que se les hace es las personas en plural, ellos lo centran en una persona que muchas veces es ellos mismos en ese yacimiento. Los cuerpos que aparecen son cuerpos sin forma, cuerpos completamente rectos, no se puede, por ejemplo, en este caso serían elementos que se podrían asociar al género masculino cuando se les pregunta y lo mismo sucede, pues lo mismo con cuerpos muy rectos, casi sin formas y muchas veces cuerpos esquemáticos de este tipo. Y en el caso de las mujeres pasa lo mismo, no hay pechos, no hay curvas, es un cuerpo completamente recto y son otros elementos, como puede ser el vestido, los que hacen la identificación de género, que es lo que ellos perciben, una percepción que se puede trabajar y que hay otros docentes que lo trabajan con respecto a la percepción del cuerpo. Para las parejas de haberlas casi siempre son, como podéis ver aquí, de hombre y mujer, por los rasgos de género, ya os digo, aunque muy pocas veces por cuerpos diferentes y sí que por la ropa. Y algunas veces aparecen parejas de hombres haciendo una actividad. Parejas me refiero a dos individuos.
Y los rasgos de género, como os decía, los hombres suelen aparecer con mucho vello facial, depende, y este es uno de los sesgos que estamos viendo en todos los años, es cuanto más es vello facial, más nos movemos en la cronología al pasado. Es decir, cuanto más antiguos sea el yacimiento que han elegido, las personas que dibujan tienen más vello facial. El vello facial es muy identificativo para ellos como un rasgo de género masculino y de la antigüedad, ¿no? Bueno, en el caso de las mujeres suelen tener coletitas o algunas veces, como decimos aquí, hay uno que dibuja pechos y formas un poco más diferentes, pero suelen tener algún tipo de elemento relacionado también con el cabello, por lo cual el pelo y la barba son elementos muy importantes para ellos para discutir sobre el pasado. El poder y la riqueza está muy claro, siempre con muchos elementos de poder, aparecen pues con torques, aparecen con y lo veremos más con herramientas, muy poquitas escenas de trabajo, aunque sí las hay, pues de eso, de cultivo, etcétera, y no hay escenas de fiesta, no hay escenas lúdicas, donde piensan en un pasado muy serio y donde no hay momentos de fiesta, y lo que sí hay muchos momentos de violencia, muchas armas, mucha exposición de las armas, y muchas hogueras, muchos ambientes en el exterior, como podéis ver acá. Y siempre fuera y con una hoguera al lado, la hoguera transmite esa sensación del pasado y ambientes siempre exteriores. Y entonces vamos a tener muy pocas escenas de vida dentro de las casas, tenemos aquí una, pero estamos hablando de una en 100 personas que se repite casi todos los años y sobre todo pues tenemos eventos del individuo y la casa detrás, ¿no? Como una muestra casi de propiedad, individuo y casa detrás, individuo y casa al lado. Entonces esto funciona muy bien para hacerles entender cómo son estos sesgos, los sesgos que ellos están viendo con respecto a cada vez, eso es muy gracioso, ¿no? Cada vez que es más antiguo hay mucho más vello facial, les cuesta identificar el pasado más remoto con personas que barbilampiñas y las mujeres siempre se expresan pues eso con coletitas y esas partes que les vinculan mucho a una idea un poco infantil o una idea muy de los medios de comunicación vinculados con el pasado. La segunda parte, muy rápida, es otro segundo ejercicio donde lo que se les hace es un trabajo pequeño utilizando las mismas herramientas con la inteligencia artificial para hacer dibujos, pero en un programa de imágenes. Se utiliza Bing porque tenemos acceso desde la universidad, pero valdría casi todos de ellos y se busca que relacionen y trabajen con una frase que descubra o que describa de alguna manera el dibujo que ellos querían hacer. Entonces, se van mejorando, ¿cómo se dice? Se van aumentando la descripción que se hace, el número de personas, las características personales, el estado de ánimo. Y, por ejemplo, decimos personas que vivían en el Castro de Baroña, ¿no? Que es un castro que suelen elegir. Entonces, una imagen súper moderna y ellos lo ven como que no tienen nada que ver con lo que tienen en la cabeza. Cuando hablamos de Castro de Baroña, en Galicia, en la Edad del Hierro, por ejemplo, aquí ya hablamos una imagen que la de la derecha tiene bastante más sentido, pero ya vemos que tenemos individuos con esas lanzas, con esos elementos de poder que ellos también reflejan, y luego en el otro lado, muy fuera de lo que sería la del Hierro de Galicia, pero de nuevo con lanzas y muchos hombres. Cuando le ponemos dos hombres y mujeres en primera línea y detrás el castro al lado del mar y que llevan torques de oro, elemento de prestigio, lo que vemos es ya pierden vello facial o el vello facial está más recortado y aparecen, a pesar de que les decimos que aparezcan mujeres, los hombres aparecen en una posición eminentemente predominante. Ellos lo detectan y lo identifican muy bien. Y si ponemos son pobres y están cultivando la tierra, vemos que el vello facial de nuevo va a cambiar, son de nuevo los hombres en posición predominante, las mujeres detrás, un sesgo muy claro, y luego los hombres con muchísimo vello facial, y de nuevo la pobreza se identifica con la vejez. Los individuos ricos aparecen jóvenes, los individuos pobres aparecen mayores. Cuando lo cambiamos al inglés, bueno, pues lo mismo, pasan casi los mismos elementos de prestigio, armas, cuando hacemos una descripción muy pequeña, cuando hablamos ya de que llevan torques y objetos de oro y que es hace 2000 años y añadimos la palabra céltico, lo que tenemos es una visión como muy floreciente, personas muy rubias, esto es muy identificativo cuando se trabaja en mundo en inglés, los rubios suelen ser más ricos que los pobres, eso también se detecta mucho, y luego pues estos elementos de prestigio que nos ayudan a identificar, ¿no? En ese caso, hombres y mujeres están a la misma, bueno, una misma posición, pero ya vemos que en segunda instancia hay muchos más hombres que mujeres.
Lo mismo si le ponemos la parte de pobres, vamos a tener gente mucho más mayor y gente mucho más morena. Entonces, ahí de nuevo, cuando esto sobre todo sucede cuando trabajamos con expresiones en inglés, pero ellos lo ven muy bien, le decimos, pues, ¿cómo están? Pues están tristes, están contentos, los ricos están más felices, los pobres están más tristes, ¿no? Entonces es muy fácil. Como parte de esto se les explica los estilos artísticos que pueden funcionar o que pueden ponerlos para poder trabajar un poco mejor con las imágenes y, por ejemplo, esto sería un ejemplo, ¿no? La gente que vive en un yacimiento, en un castro, en arte plano y, por ejemplo, en lettering, que se ven de nuevo los mismos elementos de lanzas, hachas, que se parecen muchísimo a los dibujos que hacen ellos, pero mucho mejor dibujados y ellos lo observan. Las conclusiones, que más allá de la expresión artística, el dibujo permite que el alumnado se pueda enfrentar a su propia representación mental del pasado y que detecte muy bien, de manera muy positiva en el aula, sesgos, tanto de ellos mismos como grupo, son muy homogéneos. Es una herramienta muy útil, más allá de la parte lúdica que se enfrenta a la expresión artística homogénea que tienen como colectivo y su evocación del pasado. Y finalmente, el uso de la inteligencia artificial les permite detectar otros sesgos culturales, pero también reconocerse a ellos mismos en esa inteligencia artificial y ver la parte psicológica que hay detrás de todas estas expresiones que tenemos del pasado. Muchísimas gracias.